Toma 2. Esto me está gustando. Claro que el video pasado no me gustó mucho y que me parece que ya me quité los mocos. Porque el video pasado lo hice con un moco y no me estaba dando cuenta que tenía un moco. Entonces, asuntos del feminismo importantes a tomar en cuenta en un mundo en el que se habla de feminismo de manera muy, odio decir esto, pero de manera que no corresponde, iba a decir de manera muy estúpida, de una manera que no corresponde, realmente no corresponde. O sea, parece que estamos retrasados en todo. A mí me da vergüenza estar en esta época de la vida y escuchar que la gente habla tan mal acerca de las cosas. Por otro lado, me parece que es consistente con lo que está pasando en el mundo. El feminismo como un, como una como un sistema que reprime a las mujeres. Primero, empieza a surgir en los 60, en los 70, evidentemente no es el principio del feminismo porque ya antes ha habido movimientos feministas, pero es una revolución feminista importante en los 60, en los 70, y lo que genera, entrados ya en los 90, es que las mujeres, para, para que puedan ser libres, tienen que imitar a los hombres. Incluso ahora, 2017, las mujeres que hacen feminismo desde una perspectiva, digamos, demasiado histérica, muy poco neurótica, no son aceptadas como feministas. Porque ahí hay una cuestión. Yo creo que una de las cuestiones centrales de esta cosa que yo veo en los medios de comunicación, de la que me quejo, que no se está hablando suficientemente bien del feminismo. Yo creo que uno de los rasgos con los que se puede generalizar esta falta, o ¿cómo decimos? Este defecto, esta cosa que no está bien, uno de esos rasgos es el hecho de que se habla de feminismo en conjunto, no se habla de los feminismos, e incluso se tiene este problema que yo creo que lo hemos tenido todo el tiempo, como esta cosa de tener que escoger entre Freud y Jung. Yo creo que para mí es un problema que tenemos, o sea, Freud tiene un camino y Jung tiene otro camino. Yo entiendo que Freud no podía pegarse, plegarse a lo que Jung estaba diciendo, porque si Freud se plegaba a lo que Jung estaba diciendo, perdía su propio camino. Yo entiendo que en ese sentido tiene que hacer a un lado a Jung y que Jung tiene que hacer a un lado a Freud. Pero nosotros podemos leer a los dos. O sea, no significa que nosotros pasemos por la vida, andemos por la vida. Digo, no necesariamente es posible, pero parece que es como un mandato. Escoger a uno o a otro y hablar mal de uno u otro. Yo creo que se puede perfectamente, que el ser humano es perfectamente capaz de entender los diferentes feminismos que existen y poder hablar de ellos. Así, por ejemplo, tenemos varias oposiciones en feminismo. Está esta idea de que es machista decir que la mujer se define a través de la mirada del hombre. Y sin embargo, hay un feminismo que parte de ahí.
que parte de la aceptación de esta, digamos, falta de presencia, por lo menos en el ámbito cultural, social, público, de la historia de la humanidad, de la mujer. La mujer no tiene una mirada propia, histórica, sino que ha sido definida por la mirada de los hombres. No significa eso necesariamente que esa idea sea machista. Ahora, existe la idea contraria. También existen mujeres, iba a decir muy femeninas, en realidad son muy histéricas. Y un tipo de feminismo más liberador, iba a decir. De mujeres más empoderadas, más autónomas, más fuertes. Ajá. ¿Por qué? Me pregunto por qué hay estas discusiones en la televisión acerca de, de, de si... Bueno, para empezar acerca de eso me rompe las pelotas, digo, o sea, demasiado. Si feminismo es igual al machismo, ¿no? Esta cosa de tener que defender una y otra vez que machismo y feminismo no son lo mismo, yo pienso, ¿por qué estamos así? Pero luego está esta otra cosa de discusiones en la televisión acerca de si las mujeres, si el feminismo busca la igualdad o, o que si no busca la igualdad y lo hace a partir de una diferencia, es decir, si las mujeres peleamos por cosas que nos distinguen a nosotras mismas como mujeres y lo peleamos no desde un sentimiento de igualdad, sino desde un sentimiento de diferencia, entonces no es una lucha justa y volvemos de nuevo al tema de que el feminismo es igual que el machismo. ¿Por qué se dan estas discusiones en la televisión y por qué no se reconoce en la televisión que existen las dos posturas? Y también tengo esta otra cosa de que están hablando de feminismo dos mujeres y sin embargo una hace sentir a la otra que esa noche fue vestida de manera masculina. Y le pregunta, ¿pero tú te identificas más con esta cuestión femenina o crees, o crees que tú eres más masculina? Y entonces la otra entra en pánico porque piensa, me están llamando masculina y se voltea a ver y efectivamente ese día está de jeans y no trae tacones y no se ha maquillado, por lo menos no se ha maquillado lo suficiente. Y piensa, esta miedo de las mujeres de ser masculina. E intenta esta mujer salir de la dicotomía entre femenino y masculino, diciendo que son disfraces, pero inmediatamente después admite que ella esa noche está muy masculina. A mí no me parece que esté mal, a mí me parece que es una cosa a tomar en cuenta, ver cómo queremos salirnos de... Porque está mal, definitivamente, o sea,
El hecho de que yo no me maquille y me deje los pelos de la axila y los pelos de las piernas y ande con tenis y jeans rotos, no significa que me identifique a mí misma como una persona masculina. Yo me puedo sentir absolutamente femenina a pesar de que caiga sobre mí este estándar de que, de que soy masculina. Tampoco esto significa que entonces no existen las mujeres masculinas. Hay mujeres que pueden identificarse con lo masculino. Tienen, por Dios, tienen todo el derecho. Y claro, esto también con lo contrario, chingos de mujeres que tienen, que quizá se identifican con lo masculino y de hecho les da terror, aversión, identificarse con lo masculino, a pesar de que son muy femeninas. Están constantemente identificándose con lo masculino, creen que son muy masculinas, creen que tienen la piel de cierta manera, que están luchando constantemente contra lo masculino precisamente porque se identifican con... Eso es una, porque la otra es cierto, que en este mundo, por lo menos la gran mayoría de las personas, nace con genitales definidos, que o son masculinos o son femeninos. Claro que está también la prueba de que no es todo lo que sucede. Pero bien, aquellas personas que nacen con genitales indefinidos no nacen con genitales de Júpiter, nacen con genitales que tienen que ver con los hombres o con las mujeres. Eso no significa que exista lo femenino y lo masculino de manera simple, clara y distinta. Lo que quiero decir es que lo sabemos, lo criticamos, teóricamente nos salimos de esa dicotomía de lo masculino y lo femenino como si fueran dos cosas claras y distintas. Sin embargo, a pesar de que intentamos salirnos constantemente de ahí, volvemos a caer en eso y al final decimos, yo sé que hoy vine muy masculina, discúlpenme. No es algo que debamos de hacer a un lado, o de reprimir, o de no negar, no verlo. Es un fenómeno importante que nos ocurre, que tiene que ver con esta cosa que arrastramos atrás de nosotros, una tradición pesadísima. Y estamos en un momento, quizás estamos en un momento, yo creo que estamos en un momento de transición muy importante en la historia del pensamiento. Y precisamente por estar en un momento de transición, este peso, tradición se llama, cae sobre nosotros una y otra vez. ¿Qué más decir sobre el feminismo mal entendido? Por ejemplo, ¿existe el feminismo mal entendido? Porque yo estoy segura de que estas personas que están hablando en la televisión y que se equivocan, una cosa es, nos pasa a todos, una cosa es equivocarnos diciendo las cosas, no hablamos, o sea, no encontramos la manera de expresar lo que sentimos, eso es por un lado, por otro lado, la tradición que tenemos nos desbarranca, y por el otro lado, son tres cosas distintas, nosotras sabemos, entendemos, o sea, comprendemos mucho más de lo que podemos decir, estamos involucradas en una conversación que nos mete el pie. Entonces, se podría decir que estas personas no están comprendiendo el feminismo, pero finalmente si nosotros pensamos que el feminismo es una lucha constante de liberación de la mujer, pues no hay una comprensión
O sea, desde ese punto de vista no hay una comprensión cabal y absoluta de lo que es el feminismo correcto, y a partir de ahí una serie de personas que estén más o menos alejadas de esa comprensión verdadera del feminismo. No, las personas que están más o menos alejadas no lo están realmente porque no hay un núcleo de comprensión verdadera del feminismo, y cada quien en su desarrollo, o sea, todas estas personas que están por ahí desparramadas, pues en la medida en que buscan la liberación de la mujer, son feministas. Sin embargo, ciertamente hay cosas de las que se debería hablar y aclarar, algunos puntos que deberíamos de dejar claros para poder tener mejores discusiones en la televisión, en la radio, en internet, en todos estos lugares en donde se habla de feminismo. Y entre estos puntos está la igualdad entre las mujeres, la igualdad entre hombres y mujeres, y está la idea de que la mujer es definida o no, si está definida o no por la mirada masculina, o si tiene una propuesta. Las mujeres, tenemos las mujeres una propuesta cultural, femenina, o tendemos que aceptar que precisamente la violencia ha consistido en que no tenemos una propuesta cultural. Porque bueno, si tuviéramos una propuesta y una mirada y una realidad, entonces exactamente de qué nos estamos quejando. Yo creo que si pedimos libertad es porque no tenemos libertad para ser lo que queremos ser, que claro que en la medida en que no tenemos ni hemos tenido libertad para tener lo que queremos ser, sabemos lo que queremos ser, que he ahí la razón por la que trastabillamos cuando hablamos con otras personas. Yo, por ejemplo, me considero una persona profundamente feminista desde siempre. Desde siempre. Soy feminista desde siempre. La verdad es que yo creo que sí. O sea, yo creo que no hubo ningún momento de mi vida en el que no me diera cuenta que haya algo en el trato hacia las mujeres que está mal. Eso no significa que yo desde que nací, pum, tengo una conciencia feminista ya hecha. Por supuesto que no. A lo largo de mi vida he cometido un montón de pendejadas machistas, de las que me di cuenta después, sin saberlo. Pasé toda mi infancia viviendo en una situación machista sin sin estar consciente. Yo creo que empecé a estar consciente para una cuestión personal, pero realmente hace unos meses que me di cuenta de un montón de cosas que no me había dado cuenta, que yo creía que estaban bien y que no, que están mal. Entonces, esto me pasa frecuentemente, se me olvida qué es lo que estaba hablando antes. Hay errores en el feminismo, sobre todo porque por supuesto que hay tendencias feministas que son. Y eso habría que difundirlo muchísimo más. ¿Cuáles son las corrientes feministas y en qué se diferencian? Pero para eso, que es que existe, o sea, existen esas corrientes, existen esas diferencias. En el feminismo actual se está discutiendo eso, y sin embargo en la televisión lo que vemos es una discusión entre si el feminismo es como el machismo o no. ¿Cómo demonios vamos a tener una discusión acerca de las corrientes feministas si seguimos discutiendo si el feminismo es o no machismo? El primer error. Eh, pero después vienen toda esta serie
¿Cómo le llamamos? ¿Errores? Porque quiero decir que por un lado, efectivamente, hay ignorancia acerca de... Ignorancia, yo personalmente ignoro un montón acerca de las corrientes feministas. ¿Cómo no va a ignorar un montón acerca de las corrientes feministas la locutora de la televisión que evidentemente pues le han faltado unas cuantas cosas por estudiar? Eh, Está en esa clase de errores que tienen que ver, sí, con ignorancia y con incomprensión de lo que está sucediendo, pero hay otra clase de errores que son muy interesantes, que son esta traición a nosotras mismas, que es como si nosotros estuviéramos conscientes de que la pregunta acerca de si yo soy femenina o masculina es una pregunta estúpida y sin embargo esta tradición que tenemos atrás me hace tropezar y disculparme en algún momento o sentirme mal en algún momento porque estoy siendo demasiado masculina y de preocuparme por ser suficientemente femenina. Son dos, yo no sé si al segundo le podríamos llamar error, pero son dos clases completamente diferentes de eh, equivocaciones, de cosas indeseables. O detalles que hacen de la conversación, de las discusiones feministas en la radio y la televisión, en cualquier parte, detalles que hacen de estas conversaciones y discusiones mediocres, no a la altura de las circunstancias, que por el otro lado son perfectamente a la altura de las circunstancias, porque pues, si estamos viviendo este desastre que tenemos, no es normal que tengamos esta clase de discusiones estúpidas en la televisión, sí, pero esta idea de que tendremos que tener mejores discusiones, realmente mejores discusiones. Creo que eso es todo. Seguro que no es todo, pero de momento pienso que es todo.